Ya volvimos a punto y contrapunto. El domingo, un par de videos de civiles reteniendo y amenazando a militares se difundieron en redes sociales. Los hechos ocurrieron en La Huacana, en el estado de Michoacán, donde, según la versión oficial, civiles atacaron a un grupo de soldados y después los retuvieron en demanda de que sus armas fueran devueltas. Y así ocurrió. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, decidió devolverles armas de grueso calibre a cambio de liberar a los militares. ¿Fue una decisión inteligente o deberían haberse tomado medidas más duras? Veamos el contexto. La Huacana es uno de los municipios de Michoacán ubicados en la zona conocida como Tierra Caliente, una tierra dominada por el narcotráfico y los grupos de autodefensa. Fue ahí cuando este domingo un grupo de 11 militares fue desarmado y sometido por habitantes del lugar. Según información oficial, esto sucedió luego de que los militares repelieron un ataque de civiles que portaban armas de grueso calibre cuando realizaban un operativo en la zona. El gobernador Silvano Aureoles dijo que al repeler el ataque los militares decomisaron las armas y municiones y abatieron a 3 personas, entre ellas un menor. Tras el enfrentamiento, civiles bloquearon los accesos a La Huacana con autobuses de turismo y vehículos particulares y retuvieron y desarmaron a los militares. Para liberarlos, los pobladores que se identificaron como autodefensas exigían la devolución del armamento. Según su versión, los militares fueron quienes dispararon a los civiles, hiriendo al menor y matando a su padre. La Secretaría de la Defensa informó que devolvió 4 armas de alto poder, incluido un Barrett calibre 50, para evitar dañar a la población civil y preservar la vida de los soldados. El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió la respuesta de los militares. Fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado solicitando a las autoridades protocolos de actuación y estrategias para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas. Entre el 22 y el 27 de mayo se registraron 22 homicidios en Michoacán, principalmente en Zamora, Uruapan y La Huacana. El gobernador Silvano Aureoles informó que agentes estatales, soldados y policías militares fueron desplegados en la entidad, incluido el municipio de Zamora, donde el fin de semana camionetas con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación dispararon contra casas, hospitales y policías municipales. El mandatario informó que elementos de la Guardia Nacional llegarán a Michoacán para también apoyar las labores de seguridad. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. En los cortos también estamos aquí discutiendo temas del programa, ¿verdad? Pero bueno, no salen. Es lo que pasa que se queda. Querido Eder Guevara, ¿cómo el ves ejército está en las calles en este momento porque muchas de las comunidades están abandonadas o estaban abandonadas por el Estado y están ahí para combatir a delincuentes, para eso están con armas. Yo celebro profundamente que en este caso específico no hayan utilizado esas armas en contra de la gente que... Tampoco contra la abuelita, ¿no? Ya van 2 pruebas de fuego. Sí, o sea, son los mismos militares y con las mismas armas que en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña cometían abusos de autoridad y de violaciones a los derechos humanos, que ahora se queden tranquilos, que no sean ellos los que respondan con las armas que tienen y con el entrenamiento que tienen en contra de ciudadanos que a lo más tienen palos. Es algo que hay que reconocer. Que a veces también tienen otras cosas. Sí, o sea, pero bueno, ahorita estaríamos hablando de una masacre si hubieran hecho otra cosa. Y entonces, en ese sentido, yo reconozco, y Andrés Manuel lo ha dicho una y otra vez, la instrucción de violentar los derechos humanos siempre viene de un civil. Y en este caso, la instrucción de no violar los derechos humanos viene de un civil que es el presidente de la República. Y comandante en jefe del ejército, ¿no? Y el ejército está mostrando que efectivamente es disciplinado y que siguen las instrucciones. Entonces, en ese sentido yo lo celebro. Llama mucho la atención el llamado del expresidente Calderón de que se tenía que haber tomado otro tipo de respuesta. Que es él y varios más, es la confirmación. Sí, bueno, pero él es expresidente y él fue el que declaró unilateralmente la guerra en contra del narco y él fue el que sacó al ejército a las calles. Y muchas masacres son por instrucción de él. Eso hay que reconocerlo y lo confirma en su tweet. ¿Cómo lo ves tú, Lecona? Coincido en muchas cosas de lo que dice Eder. Yo creo que la historia de lo que sucedió con la retención de estos militares no está ni remotamente construida. De verdad, no hay una sola nota, no hay un solo reportaje que dé claridad de lo que sucedió. Ayer ya circulaban la versión de los pobladores que refieren que hubieron enfrentamientos previos donde los militares sí accionaron armas en contra de la población civil y que incluso hirieron a un niño de 11 años. Entonces,
estamos, lo que ahorita podemos analizar responsablemente, más allá de los hechos, más allá de decir si pasó o no pasó o esto fue lo que sucedió, es las reacciones que hubieron en torno a todo esto. A mí me preocupa demasiado este discurso de debieron de haber disparado, debieron de haber activado las armas. Que se repite de Tlahuelilpan, ¿eh? Sí, exacto, que se Tlahuelilpan repite. estaba ahí. Cuando como bien dice Eder, a lo mejor hubiera pasado con la Huacana lo que ha pasado con Ayotzinapa, con Tlatlaya, con todos estos crímenes atroces que nos van haciendo conocer la geografía del país prácticamente en virtud de sus masacres. Hoy a lo mejor sería la Huacana como uno de estos hechos donde se dieron las cosas. Entonces, a pesar de que las imágenes pueden ser muy impactantes, de ver un soldado sometido por un poblador y ver cómo le están tratando de que les regresen la Barrett y las armas que tenían, sí, con toda precaución. Y coincido con Eder con la parte de Felipe Calderón. A mí también me irritó demasiado su tuit, porque sí hay cierta confesión de lo que para él era la orden de defenderse. Vimos todos estos daños colaterales, como les habló, en situaciones en donde, pues, no dudo que inicialmente, como pasó en el TEC de Monterrey, cuando mataron a Jorge y Javier, a lo mejor empezaba todo con una acción de repeler una agresión real, pero terminaban activando incluso las armas o dirigiendo las armas. E inevitablemente esto tiene que llevarnos a lo que sucedió también la semana pasada, que es la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, donde, ojo, a pesar de que la instrucción presidencial aquí se ve que es clara de no reprimir, de no activar, de no caer o de no hacer uso de la fuerza letal, la ONU pues justamente ha hecho una crítica sobre cómo quedó el uso de la fuerza letal regulada o mal regulada en esa ley. Brian y Martin, los niños que fueron asesinados también en un rotel militar, porque el ejército tenía esas órdenes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, querida Lisa? Pues mira, yo retomando un poco el punto que hacía Lecona de que no sabemos qué pasó antes, a mí me preocupa mucho el hecho de que estemos frente al despliegue de operativos relativamente improvisados. Hay de ciertas notas, ¿no?, información que nos habla de poblaciones que se armaron para repeler amenazas del crimen organizado, y no estamos teniendo la discusión de qué tipo de crimen, quiénes eran, qué tipo de terror están infundiendo en esas comunidades, cuántos detenidos ha habido, en cuál es el estatus de esas investigaciones. Por el otro lado, pasado el video, sabemos que una de las negociaciones para que liberaran a los militares fue que los militares les devolvieran las armas, muchas de ellas de alto calibre con las que originalmente se estaban defendiendo, y no hay detenidos post episodio, ¿no? Y a mí sí me preocupa mucho, porque lo vimos en el estado de Puebla con los linchamientos, lo vimos en Oaxaca, lo estamos viendo en muchas partes del país. Tampoco las autodefensas son la salida a la ausencia de Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que darle protección a la población, pero al mismo tiempo tiene que darle protección a la autoridad. Claro. Y no podemos entonces celebrar el no uso de la fuerza sin criticar el hecho de que no hubo realmente claridad sobre el tipo de operativo, no hubo una eficacia o efectividad del operativo en sí, y que además, pues previo hubo heridos y post no hubo detenidos. Claro. ¿Y Fer? Sí, bueno, hoy en la mañana estaba leyendo un gran artículo de Alejandro Ope que justo relata cómo se fue transformando la región y cómo durante la época de Castillo se armó a la población para combatir, ¿no?, a los cárteles del momento, y muchos de las autodefensas del momento se convirtieron ellos mismos en miembros de cárteles. Se abrió también ahí un espacio para el cártel Jalisco Nueva Generación, se abrió espacio para los templarios, es decir, esto fue creciendo, y me parece que el momento que hoy vive Michoacán, pues sí es un momento sui generis, que además pretendemos combatir únicamente con una fuerza, que es la que tenemos, que son los militares. Y justo en casos como estos... la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, la Guardia Nacional militarizada. Ya la anunciaron. Que finalmente, pues... Es el ejército. Es el ejército. Y justo evidencia la falta de policías de proximidad que hagan las labores cotidianas, de policías estatales que puedan hacer investigaciones más a fondo, que puedan realmente diagnosticar un territorio en el que trabajan cotidianamente, y tener al ejército para situaciones extraordinarias, particularmente relacionadas
con lo que entonces conocíamos como seguridad nacional, ¿no? Y que ya hoy no se entiende muy claramente qué es eso. Entonces, creo que es una evidencia más de que este no puede ser el modelo único. A mí la verdad sí me pesa mucho ver imágenes como esta. Entiendo que no conocemos el contexto completo, pero sí creo que esta no puede ser la imagen de nuestra autoridad, porque lo que genera no es la indefensión de la autoridad, es en qué situación estamos todo el resto de la población que no tenemos un arma y si la autoridad no nos puede defender, entonces ¿quién puede hacerlo? Y creo que esta imagen sí es delicadísima. Se tiene que pensar y no puede ser nada más el militar actuó bien, porque en el fondo también se lo dejó desprotegido. Hay un documental, Tierra de Cárteles, que está disponible en la plataforma más exitosa de streaming del mundo. ¿Cómo se llama? Tierra de Cárteles. No, en la plataforma. Netflix. No sabía si estaba en la línea de la publicidad encubierta. No sabía si Blim o Netflix, ¿no? Sí, no, yo no. Pero Tierra de Cárteles es un documental donde muestra justo el funcionar de las autodefensas en la época esta de Alfredo Castillo y todo lo que sucedió en torno a Mireles y demás. Sí. Entonces también, como dice Fer, entender que Michoacán es un asunto delicadísimo, es un asunto particular donde se rompió incluso, se hizo un estado de excepción muy raro, se mandó al virrey Castillo y los resultados fueron pésimos a final de cuentas, y esto es parte de la consecuencia de esta herencia. Y que el propio Estado armó a la población. Claro. Así es. Último comentario que yo solo tengo una duda. ¿Y Silvano? O sea, ¿dónde está el Estado? Gritando que quiere la Guardia Nacional. Es el tamaño de irresponsabilidad de los gobernadores es tremendo, y ellos sí que fueron parte de este proceso de armar a ciertos sectores de la población, no necesariamente civil, porque en algunos casos también algunas autodefensas eran de otros grupos del cártel, eran esos procesos de reorganización territorial. Entonces también ahí brilla por su ausencia los gobiernos estatales y bueno, ya ni hablar de los municipales, que son presas de todo este conflicto, ¿no? Entonces, la tarea es mucha, se tendrá que documentar, pero de entrada, y dado el contexto no de la noche anterior, sino de los 12 años previos de violencia en este país, yo al menos sí reconozco que no estemos hablando ahorita de una masacre al pueblo. Coincido con eso, y que no se utiliza el ejército para reprimir, como había dicho y prometido el presidente, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Compañero presidente. Vamos a hacer una pausa, regresando a la paparrucha de la noche.